hora de la tarde. Amén. Estamos una vez más reunidos el día de hoy para aprender de la palabra de Dios y estar exaltando su glorioso nombre. Amén. Y hoy vamos a estar viendo un tema muy importante que nos va a hablar acerca de la diferencia entre justificación y santificación. Amén. Pero antes de entrar al tema, hoy vamos a estar alabando el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vamos a entonar unos cantos para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a cantar este canto que dice: alaba a Jehová. Amén. Alaba. No tuvieron ya esa oportunidad, ¿sí? O igual la tienen bajo alguna circunstancia o alguna enfermedad, ¿verdad? Tal vez en el hospital, tal vez bajo algún conflicto familiar, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos delante de Dios. Su palabra dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia para hallar gracia y misericordia para su oportuno socorro. Amén. Entonces en esta tarde vamos a dar gracias a Dios y después vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hermosa hora, Señor, de la tarde, te damos gracias por el momento y la bella oportunidad que tú me permites a mí y a cada uno, Señor, de los que ya están aquí presentes, el poder reunirnos, Señor, una vez más para poder aprender, Señor, de tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, ciencia y conocimiento, discernimiento en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga obrando y ministrando, Señor, en nuestro interior, a fin de que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual, Señor, ha sido enviada. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por mis hermanos que en este momento, Señor, se están, Señor, conectando para recibir, Señor, la palabra tuya, mi Dios, para también ser edificados, Señor, con tu palabra. Señor, oramos, Señor, a favor de aquellas personas que tienen alguna necesidad, Padre,
en alguna circunstancia o situación adversa, mi Dios, para que, Señor, ahí donde ellos se encuentren, ahí, Señor, tu Santo Espíritu sea tocando sus corazones, ministrando, Señor, sus almas, Padre, y tu palabra, mi Dios, siga, Señor, obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta tarde. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que lleva por nombre la diferencia entre justificación y santificación. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y le entregamos nuestra vida a Cristo, decidimos, ¿verdad?, confiar en Él. En el momento que alguien se acercó y nos habló del plan de la salvación, de que teníamos una persona que estaba preocupada, ¿verdad?, que había entregado su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. En ese momento la palabra de Dios nos dice que en el momento que hacemos una declaración con fe y de fe, reconociendo nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de un Salvador, dice que venimos a ser justificados, ¿sí? Es decir, que venimos a ser declarados, hermanos, ¿sí?, de inocente a pesar de que nosotros éramos culpables. El libro de Colosenses dice que Jesús llevó y clavó en la cruz el acta que nos era contraria, ¿sí?, el decreto en el cual estaba establecido nuestra condenación por nuestros pecados, por nuestra conducta, por nuestro alejamiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, y de Dios mismo. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Antes bien, dice la palabra, que todos se desviaron a una. Nadie hay quien quiera hacer lo bueno. Mas, sin embargo, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos da ese primer regalo que es la justificación. Pero, tristemente, hermanos, muchos creyentes o muchas personas se viven con la idea de que la justificación es lo único que tenemos que hacer o es el requisito que tenemos que tener para que nosotros podamos heredar la vida eterna o podamos heredar como tal la salvación que la palabra nos promete. Y por ello es el tema en esta tarde, para que sepamos diferenciar entre qué es la justificación, de la cual adquirimos cuando nosotros decidimos creer en Cristo, entregarle nuestro corazón, aceptarle como nuestro Señor y Salvador, sí, personal, y qué es la santificación. Para ello, quiero dar lectura al libro de Efesios en su capítulo 5, verso 25, 26 y 27, que a la letra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Yo creo que muchos, si no es que la mayoría o todos, hermanos, estamos esperando o sabemos acerca del próximo evento que a la iglesia le corresponderá experimentar y vivir. Y le estoy hablando, hermanos, acerca del arrebatamiento. Como iglesia tenemos una promesa de parte de Dios y una esperanza que aguardamos. Esa es la esperanza por la cual hoy estamos en este lugar, ¿verdad?, recibiendo la palabra. Esa es la esperanza por la cual cada día que amanece, hermanos, nos debemos de esforzar, y debe de ser un motivador en nuestra vida. ¿Para qué? Para esforzarnos, para buscar esa santificación o caminar en ese proceso. ¿Por qué? Porque tenemos, vuelvo a repetir, una esperanza, tenemos una meta, un objetivo, que de la cual, si nos morimos antes de que Cristo venga por su iglesia, bueno, la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán
primero. Dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quién no quiere esa promesa? ¿Quién no anhela experimentar que si la muerte llega antes de que Cristo viene, ¿verdad?, a su vida, entonces tendremos la oportunidad de ser los primeros en ser levantados? Y si Cristo viniera en este tiempo, cuando aún tenemos una vida terrenal, entonces también ser levantados, arrebatados. Por eso la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ser llevados ¿a dónde? ¿A dónde va a ser llevado la iglesia? Dice ser llevados, dice a la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder entrar, hermanos, en las bodas del Cordero, poder disfrutar de las bendiciones y finalmente, hermanos, poder estar ante la antesala de estar directamente en la misma presencia de Dios. Dice para siempre, una vida eterna, por los siglos de los siglos. Y la Biblia nos narra este momento, este espacio, dice como lo más maravilloso, como lo único, donde ya no va a ser necesario el calor del sol ni la luz del día, porque Él alumbrará todo, donde la enfermedad ya no va a existir, donde los problemas se van a terminar, donde todo lo que hoy estamos experimentando ya no será allí, será todo diferente. Y todo creyente que llega a este conocimiento, anhelamos esa promesa. Deseamos, ¿verdad?, poder llegar un día a experimentar esta palabra en nuestra vida. Y no es que esa palabra no vaya a ser cumplida. En algún momento, esa promesa se va a cumplir. Vuelvo a repetir, si nos morimos, ¿verdad?, si la muerte llega antes a nosotros, ahí están los cuerpos y estarán los cuerpos guardando esa promesa, esa esperanza. Y la palabra de Dios es muy clara diciendo que Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino antes dice, Él es paciente, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Y cuando el hombre decide arrepentirse, decide reflexionar sobre su manera de vivir y venir a Cristo en una actitud de arrepentimiento, entonces el hombre entra en su proceso, en su primer proceso ¿de qué? De justificación. En ese proceso en la cual dice la palabra de Dios que la justificación es la obra que Dios hace. Fíjese, hermano, esta obra no la adquirimos usted y yo. Esta obra, hermano, no la adquiere el hombre por sus obras, no. Esta justificación dice que proviene directamente de Dios mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque dice la palabra de Dios que es la obra donde la justicia, hermanos, se calcula mediante, hermano, Jesucristo. El que el hombre sea declarado justo en ese momento, el que usted y yo seamos declarados justos, aunque somos culpables de nuestro pecado y merecemos la condenación de nuestra alma, mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, por su muerte y su resurrección, el hombre que decide creer en Cristo, dice que esa justicia se implanta en el hombre, se implantó en nuestra vida mediante la fe. Por eso Romanos en su capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, dice pues, dice para con Dios, dice mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio de la justificación? La justificación viene por medio de la fe. ¿La fe en quién? Dice cuando nosotros creemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en su muerte y su resurrección, y que su muerte y su resurrección vino a ser suficiente para nuestra salvación, entonces en ese momento Dios obra la justificación en nuestra vida. Pero aguas, hermano, porque dice que entonces el pecador es declarado por Dios como justo bajo la ley. Esta justificación, no hay nada que usted y yo tengamos que hacer para lograrla, sino solamente, hermanos, es creer en Jesús. Según 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, y Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice que la justificación no es ni retenida ni ganada por esfuerzos humanos,
sino antes bien, dice la palabra, que es únicamente por medio de la fe, según 1 de Pedro 2:24, amén, que a la letra dice: quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Ahí encontramos la referencia bíblica que, hermano, avala lo que estamos mencionando en este momento. Vuelvo a repetir, 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, que la letra dice: quien llevó él mismo, escuche bien, nuestros pecados en su cuerpo, ¿dónde? Sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, que nosotros, como ya acabamos de hacer mención, estábamos condenados ¿a qué? A tener que pagar el precio de nuestras acciones, de nuestro pecado. Pero Jesús, hermanos, en su grande amor y misericordia, dice, se entregó a sí mismo para dar su vida en una cruz, para que allí llevase, dice, y clavase, hermanos, nuestra condenación que nosotros merecíamos. Por eso cuando el hombre decide, ¿verdad?, creer en Jesús, lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el hombre puede recibir la justificación. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Fíjense, dice que por medio de la fe, ¿sí? Y la fe dice no por obras. Es decir, que la justificación, hermano, usted y yo no podemos pagar para nuestra salvación. No es por lo mucho que usted haga, no es por lo mucho que usted dé, no es por lo mucho que usted bien se parezca físicamente o que usted tenga de lo material. No, la justificación lo adquirimos por fe y mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No para que el que dice yo puedo hacer mucho, yo lo compro. Y el que no puede hacer mucho, entonces ese queda fuera del plan de la salvación. No, dice no por obras, porque esto viene únicamente mediante la fe en Cristo Jesús. Si una persona trata de justificarse por sus obras, por sus hechos, por sus dádivas, no lo podrá lograr. ¿Sí? Aunque hay muchas teorías, muchas religiones que lo avalan, que así puede ser. Una de ellas podemos ver, hermanos, lo que es la iglesia tradicional, que puedes justificarte por las obras, ¿verdad? Que una persona cuando ya fallece y si esa persona murió en pecado, sus familiares pueden redimir el alma de esa persona con sus donativos. Esto es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que es mediante la fe. Y una persona puede declarar su fe, dice la palabra en el libro de los Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Dice, más cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios entonces? Que el único momento en el cual el hombre, el ser humano puede, hermano, tener la justificación o adquirir la justificación, que vuelvo a repetir, viene por la obra de Dios al hombre, es en vida. El hombre o el ser humano no puede ser justificado una vez que haya sido muerto. Aunque se le haga, hermano, muchos donativos y aunque, hermano, haga mucha obra al familiar que haya quedado, desafortunadamente la palabra de Dios dice, o afortunadamente, que la justificación es en vida, hermano. Es en vida. ¿Sí? Y eso, como ya lo acabamos de mencionar, se adquiere únicamente por la obra de Dios al hombre. El hombre no lo puede comprar. ¿Por qué hago énfasis en esa parte? Porque quiero que quede bien claro, hermano. Porque tenemos o llegamos a caer en el error de confundir que porque yo ya tengo la justificación
o porque yo ya acepté a Cristo en mi corazón, hermano, ya no tengo nada que hacer y yo puedo vivir de la manera como yo quiera vivir. Al fin y al cabo, yo voy a ser salvo. Hay mucho, hermano, dilema en ese aspecto, en que la salvación no se pierde. Algunos otros dicen que la salvación sí se pierde. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de ese tema tan importante y que como creyentes tenemos que conocer? ¿Por qué? Porque la Biblia muy claramente dice que Él viene por una iglesia, ¿qué cosa? Dice limpia, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera, dice, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿cómo puedo yo adquirir o cómo puedo yo formar parte de esa iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino antes bien dice, sea santa y sin mancha? ¿Cómo puedo yo llegar a ser esa iglesia? Cuando yo sé que he llegado al conocimiento de la palabra de Dios y la Biblia me dice que he sido justificado mediante la fe, pero mi vida aún sigue teniendo conductas, comportamientos, actitudes, pensamientos que van totalmente en contra de esa palabra, y me dice que entonces mi vestimenta, mi vida puede estar arrugada, puede estar muy manchada, muy sucia o muy contaminada. Y que entonces por lógica es que mi vida no está preparada ¿para qué? Para poder, hermanos, afrontar este evento tan glorioso de la cual la iglesia estamos esperando, que es el arrebatamiento. Con mucha tristeza podemos entonces descubrir a la luz de la palabra que, hermano, muchos no están preparados o por decirlo de una manera más generalizada, podríamos no estar preparados para este momento tan glorioso. ¿Y por qué darle tanta importancia a este tema de la cual estamos viendo? Porque estamos hablando, hermano, de nuestra eternidad. Estamos hablando de que todo lo que hoy estamos haciendo como un esfuerzo por estar en la palabra, por obedecer sus mandamientos, por cumplir lo que Dios nos demanda, quedarán, hermanos, anulados o quedarán, hermanos, sin validez si nosotros no consideramos la siguiente palabra, la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Acaso no es solamente suficiente el que yo le haya entregado mi vida a Cristo y que Él me haya declarado justo como para que yo herede la vida eterna? La Biblia es muy clara al respecto, diciendo en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese, dice, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él no viene, hermano, Cristo no viene por una iglesia a medias. Apocalipsis es muy claro diciendo que mejor te fuera ser frío o caliente, pero jamás tibio. ¿Qué significa ello? Seas una persona de la cual sencillamente te vas a meter totalmente en el pecado, o una persona que va a santificar por completo su vida a Cristo, pero nunca intermedio, nunca un poco de lo frío y un poco de lo caliente, que da una tibieza, es decir, un tiempo sí busco a Dios, pero por otra parte también todavía tengo comportamientos, actitudes mundanas, carnales, de mis propios deseos, mis propias concupiscencias, y lo estoy mezclando. No puede ser así. ¿Por qué? Porque te estás autoengañando. La Biblia es muy clara diciendo que Él no viene por nada tibio. O eres frío o eres caliente, pero nunca intermedio. ¿Por qué? Porque la vida mezclada, ¿sí?, el autoengaño, te va a llevar a finalmente, como bien dice la palabra, a engañarte a ti mismo, creyendo que estás en el camino correcto, cuando la Biblia te reprueba absolutamente todo lo que estés haciendo, porque no es conforme al principio bíblico de la cual Dios está otorgando. Para ello es necesario que definamos qué es la santificación. La santificación, o la palabra santificar, significa apartarse para el uso sagrado. Vuelvo a repetir,
Santificar significa apartarse para el uso sagrado. Entonces, la santificación es el proceso de apartarse para la obra de Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Si santificar es apartarse para el uso sagrado, entonces la santificación es el proceso de apartarse para la obra de Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Cristo? Dice la palabra de Dios: sed santos, porque así como aquel que os llamó es santo en toda su manera de vivir. ¿Sí? En su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su pensamiento, en su conducta, en su trato, en su actitud, dice, en toda su manera de vivir. Dice, Él es santo. Dice, así como aquel que te llamó es santo, dice, sed también vosotros santos, sed también nosotros santos. Es decir, tenemos que entrar en ese proceso de la santificación. Y ojo, hicimos al principio hincapié en que la justificación es la obra que Dios hace en el hombre mediante la fe. En la santificación, hermanos, ya no es mediante la fe. En la santificación involucra el trabajo de la persona. Escuche bien esta parte. Usted y yo somos justificados mediante la fe de una manera instantánea. No hay que hacer algo para recibir la justificación. Pero para que usted y yo seamos declarados santos y podamos entrar y caminemos en el proceso de la santificación, donde tu vida, mi vida, tiene que comenzar a ser apartado de aquellas cosas que nos contaminan, de aquellas cosas que nos ensucian. Jeremías en su capítulo 17, versos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, nuestra vida como tal, hermano, es una vida pecaminosa. Es una vida contaminada. Romanos capítulo 3, el versículo 10 en adelante nos dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que no haga lo bueno, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, basándonos en esos principios bíblicos, pues vamos a poder entender que todos, absolutamente todos, necesitamos, hermanos, abordar ese tren de la santificación, donde nuestra vida, pensamiento, corazón, alma y espíritu sea totalmente santificado. ¿A quién? A Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice que todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo sea, dice, santificado, sea hallado íntegro, sea hallado irreprensible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es irreprensible? Que no sea hallado ninguna falta, ninguna falla, ningún defecto en la vida de esa persona. Dice en las tres áreas, fíjense, habla cuerpo, alma y espíritu. Estamos hablando mente, corazón y actitudes, conducta, comportamiento. Pero para que eso sea posible, vuelvo a repetir, dice que involucra el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso es, hermano, que en esta tarde vamos a hablar sobre esta diferencia, porque es bien importante y menesteroso, hermanos, que usted y yo comprendamos esta parte, que para que usted y yo seamos santos y caminemos en ese proceso de la santificación y como fin la vida eterna, hermano, nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar en esa santificación. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado o nosotros mismos, verdad, hemos orado de esta manera? Señor, cámbiame, Señor, santifícame, Señor, santifica mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, obra en mi vida. Y como orador o como una oración suena perfecto. Pero Dios te conoce, hermano, nuestra vida. Él te dice, yo te he justificado mediante la fe y no tuviste que hacer absolutamente nada. Pero para que tu vida sea santificada,
Ahora te corresponde a ti y me corresponde a mí trabajar en aquellas áreas de las cuales quieres apartar para el uso exclusivo de algo sagrado, para la obra de Dios o para que tu carácter sea transformado al carácter de Cristo. Te corresponde trabajar a ti, me corresponde trabajar a mí. Entonces vamos a salir de lo místico, donde le decimos cuando somos personas muy explosivas, personas muy celosas, personas muy iracundas, personas muy desconfiadas, personas, y póngale el carácter que usted quiera. Señor, cámbiame, quítame estos celos, quítame este coraje, quítame esta ira, quítame este miedo que tengo, Señor. En tu nombre yo oro. Qué bonito, ¿verdad? Dice, eso es místico, porque queremos que Dios todo lo haga en forma de milagro, ¿verdad? Y que Dios sea mágico para todas las cosas. Así como te declaró justo mediante la fe, también quiere que Él te declaró santo mediante la fe. Y como las películas de la hada madrina, ¿verdad? Te toca su varita y ¡flam! Tú ya fuiste transformado en ese momento, desde los pies hasta la cabeza, cuerpo, alma y espíritu. Mas no es así. La santificación, hermano, es un trabajo. Cambiar, forjar tu carácter, mi carácter, tu pensamiento, mi pensamiento, forjar tus deseos, forjar tus debilidades. Te corresponde a ti, querido hermano, esa transformación. Efesios capítulo 4, hermanos, nos vamos a ir a un capítulo anterior. Entonces, una oración que podemos hacer es pedir fuerzas para superar aquello, o cómo puede ser una oración así como para pidiéndole así ayuda a Dios para superar eso. ¿Cuál sería nuestra oración correcta? Sería tu pregunta, ¿sí? Cuando nosotros oramos a Dios, ¿verdad? Señor, cámbiame, quítame esto, quítame aquello, ¿sí? Estamos orando de una manera incorrecta, y por eso la palabra dice, pedid y no recibid, porque estás pidiendo mal. Y ciertamente la pregunta que nuestro hermano hace, entonces, ¿cómo debe ser mi oración cuando yo voy a Dios y yo sé que tengo este problema y que debo de cambiar en esas áreas? Es decirle, Señor, dame discernimiento. ¿Para qué necesita usted el discernimiento? Para poder decir el discernimiento, hermano, es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. A veces nosotros ni siquiera distinguimos qué es bueno y qué es malo en nosotros, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, ¿sí? Nuestra vida está tan viciada a esta vieja naturaleza pecaminosa que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, la sensibilidad en nuestros corazones, hermano. ¿Para qué? Dice la palabra que el Espíritu, hermano, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo necesitamos decirle, Señor, convénceme. Convénceme, Señor, de mi pecado. Convénceme de mi maldad. Convénceme, Señor, de lo malo que hay en mi vida, para que cuando, Señor, tú me convenzas, abre mis ojos espirituales, abre mi mente espiritual, para que yo me dé cuenta de mi propia condición y yo anhele salir de esa esclavitud, para que yo anhele la libertad, porque Dios sí quiere ser libre. Dios sí quiere hacerte libre, querido hermano. Él sí quiere cambiarte. La pregunta es, ¿tú quieres cambiar? El hombre que no se da cuenta, hermano, que está enfermo, no desea un médico. El hombre que no se da cuenta que está prisionero no anhela la libertad. ¿Hasta cuándo va a anhelar la libertad? Hasta que se da cuenta que es esclavo de algo. El enfermo se da cuenta que necesita de médico hasta cuando definitivamente, hermano, siente que ya no da una. Mientras aguanta, hermanos, una aspirina, un mejoralito, ¿verdad? Un paracetamol, ahí la vamos llevando. Cuando se da cuenta que necesita ir con el médico, cuando sabe que ya me tomé todos los medicamentos habidos y por haber y nada más no, mejor voy a ir con el médico. ¿Y qué le dice el médico? Usted viene porque ya no aguanta. Pero se está autodestruyendo. Así es el creyente. Mientras no nos damos cuenta, hermano, de nuestra condición pecaminosa, mientras no nos damos cuenta de la grandeza del pecado y de la maldad y las consecuencias que nuestra conducta, que nuestro comportamiento, que nuestra manera de vivir nos traerá, hermano, no vamos a desear salir de esa conducta. No vamos a desear, hermano, cambiar o transformar ese comportamiento. Entonces necesitamos, hermano, discernimiento.
Es decir, Señor, abre mi mente, abre mis ojos espirituales, que yo pueda mirar mi propia condición, ¿sí? Convénceme de pecado, para que yo pueda darme cuenta que mi manera de vivir no es la correcta. Y yo necesito cambiar, yo necesito santificarme, yo necesito consagrarme a ti. Pero nadie desea consagrar algo de la cual no se ha dado cuenta que está mal. Nadie desea, vuelvo a repetir, una libertad cuando no se ha dado cuenta que es esclavo de algo. Por eso la palabra dice, hermano, que es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu que te convenza de toda verdad. Tú necesitas pedirle al Espíritu Santo que sea Él que traiga ese convencimiento en tu vida. Porque hasta cuando tú le permitas a Él obrar en tu vida, querido hermano, entonces las cosas van a mejorar. Porque mientras tú sigas luchando con tu propia fortaleza, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría, hermano, las cosas jamás van a cambiar. Vas a creer, hermano, estar bien cuando en realidad solamente te estás conformando con la justificación. Pero la justificación no te hace salvo. La justificación no te va a hacer heredar la vida eterna, porque lo que te va a hacer heredar esa parte, esa promesa, dice, Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Te habla de la santificación. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que en ese proceso, hermano, involucra que el hombre trabaje. Efesios capítulo 4, versículo, hermano, 26. Voy a comenzar desde el verso 26, para que nos demos cuenta que, hermano, esto no es una declaración de fe. Yo soy santo en el nombre de Jesús. No se trata de que tú te declares santo. Yo soy transformado en el nombre de Jesús. Que bueno, la declaración es muy buena, pero el trabajo te corresponde a ti. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tienes derecho de enojarte, pero tienes la responsabilidad de reconciliarte si tú te enojas. Él no va a venir, hermano. Yo declaro por fe que yo me he reconciliado con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi vecino, con mis suegros, con mis compadres, con mis amigos. En el nombre de Jesús yo ya estoy reconciliado. Eso no es místico. Eso es algo real. Que si dice la palabra de Dios, que si tú estás orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve, dice, y perdona. Si tú vienes a presentar tu ofrenda delante de Dios y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, deja ahí tu ofrenda, no dice que no vas a ofrendar, déjalo allí. Ven, reconcíliate con tu adversario y entonces ven, toma tu ofrenda y llévalo al altar. ¿Sí? Eso es algo práctico, eso es algo físico. Eso es algo palpable, eso no es místico, hermano, donde usted va solamente a declarar con sus labios. Usted tiene que trabajar en esa reconciliación. ¿Qué le va a implicar? Caminar, mover sus pies, abrir sus labios, sacar, hermano, el recurso. Si es algo que usted tiene que restituir al agraviado, va a tener que hacerlo. Eso no es místico, eso no es espiritual. Dice la palabra, la santificación implica el trabajar de la persona. ¿Trabajar en qué? En aquello que tiene que santificar. Dice el siguiente versículo, el que hurtaba, ¿sí? No hurte más, sino que dice que trabaje. Dice haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame. Si te la vas a pasar todo el tiempo estirando tus brazos para que Dios te bendiga en abundancia, hermano, déjame decirte que eso no va a llegar así. Porque dice la palabra, el que robaba, ya no robe más. ¿Sí? Ahí entras en el proceso de la santificación, porque ahora tienes que trabajar, dice, con tus manos, haciendo lo correcto, para que tengas, dice, recursos para suplir tus necesidades y también apoyar a aquel a quien tiene necesidad. No es algo espiritual. La santificación es algo palpable. Ahí la persona se está santificando. ¿Por qué? Porque va a dejar de ¿qué? De robar, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo y en el proceso de la santificación está trabajando con sus manos para generar el recurso que requiere para evitar ¿qué cosa? Volver a caer en el pecado del hurto. Entonces, la santificación a la persona le corresponde, nos corresponde poner de nuestra parte.
Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando habla de las palabras corrompidas, como chismes, críticas, murmuraciones, rebajas, levantar falso testimonio, críticas y todo lo que lleva, ¿verdad?, las palabras corrompidas. Dice esa palabra corrompida, Señor, cambia mi manera de hablar, Señor, cambia mi vocabulario, Señor, ya no quiero decir maldiciones, pero tampoco pones un freno a tus labios, tampoco cierras la boca cuando no tienes que hablar, tampoco te apartes de los lugares que no te edifican. Entonces, ¿cómo quieres que ese cambio venga? Tú tienes que mostrar un cambio, tienes que mostrar un interés, tienes que poner tu parte. ¿Para qué? Para que no sigas hablando de la manera como tú hablas. Eso lleva un trabajo de la persona. ¿Sí? Dice, a mí me contamina lo que me están diciendo, pero no querrás que Dios venga, que mande un ángel para que te levante de los brazos y te ponga en otro lugar y ya no sigas escuchando lo que no te edifica. ¿Sí? ¿En qué te corresponde? Pues párate, mueve tus pies y retírate del lugar si lo que estás escuchando no te edifica, y después eso mismo vas a hablar. Sencillamente trabaja en ello, porque el cambio no va a venir de lo alto. ¿Sí? Dios ya hizo en ti lo que Él tenía que hacer, ya te justificó, pero la santificación es cierto que lo obra mediante su Espíritu Santo, pero a ti y a mí, querido hermano, tenemos que trabajar en ello. Señor, cambia mi carácter, ya no quiero ser corajudo, ya no quiero ser corajuda, Señor, yo quiero ser diferente, pero tampoco te frenas cuando tienes la oportunidad de limitarte. Dijo uno, hasta más rienda le das en tu conducta. ¿Cómo va a venir ese cambio? ¿Sí? Te corresponde a ti poner un freno. Te corresponde a ti, hermano, detenerte. Dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Pero somos todo lo contrario. Somos rápidos para enojarnos, rápidos para hablar, pero para escuchar muy poco. Pero la palabra ahí está. La palabra está escrita, ahora sí, con sabiduría, con prudencia para nosotros. Pero nosotros queremos que solamente mediante la fe, mediante una declaración, hermano, de una manera espiritual, nuestra vida sea transformada. Eso no va a ser así, hermano. Nuestra vida no va a ser así, y lo peor de todo, hermano, es que las actitudes, las conductas, los comportamientos de tu vestimenta que Él declaró limpio, hermano, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, hermano, comienza a las manchas, comienzan las arrugas, comienzan, hermano, a contaminarse. Esa vestidura blanca que mediante la fe tú y yo recibimos en el momento que nos arrepentimos, comienza a nuevamente ensuciarse, a corromperse, a mancharse, a arrugarse. Y la Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia limpia, una iglesia, hermano, íntegra, una iglesia, hermano, preparada, que ha trabajado con anticipación. Si no vayamos, hermano, a poner en un plano físico. Cuando una pareja se va a casar, no dice, me voy a casar y en ese momento ya se está casando. No, dice, yo me quiero casar. Me voy a casar, empiezan, no sé, muchos, ¿verdad?, a hacer su lista de lo que van a estar en la boda, empieza a preparar, ¿verdad?, conseguirse el vestido a la novia, el novio el traje, ya se empieza a conseguir también las zapatillas, los zapatos, la corbata, el saco, todo lo que va a emplear, está preparando en el alimento, está también pensando en los adornos, en los detalles, en los regalos, ¿qué cosa? Empieza a trabajar, dice, de aquí a tal fecha yo me voy a casar, pero no dijo me voy a casar y está sentado con los brazos cruzados. Tiene una boda, me imagino, una boda hermosa, ¿verdad? Bien bonita, y me la imagino así. Bueno, pues eso que tú te imaginas implica trabajo, ¿verdad? Implica dedicación, implica inversión económico, de tiempo, de esfuerzo, ¿sí? ¿Para qué? Para que a la fecha pactada, donde dice ahora sí, llegó el gran día de la boda, ¿sí? Tengo todo listo y mi boda va a ser como yo me lo planeé. ¿Por qué? Porque he trabajado en ello. Nosotros queremos ir a las bodas del Cordero. Pero ¿en qué estás trabajando tú,
en ese día? ¿Qué estás haciendo para prepararte para esa boda? ¿Qué estás haciendo para que tu vestimenta, hermano, sea la apropiada? ¿Qué estás haciendo para que tú estés, hermano, de una manera presentable en ese momento? ¿Qué estamos haciendo? Si queremos esa boda elegante, donde dice la palabra, calles de oro, mar de cristal, una gran boda, ¿verdad? Donde todos son convidados, donde va a ser la fiesta más grande, más elegante. Pero, ¿qué estamos haciendo para lograr ello? Para por lo menos, hermano, formar parte de esa boda. ¿Sí? He ahí la pregunta y la interrogante en esta tarde, hermano, ¿por qué la importancia de la santificación? ¿Y por qué, hermano, la importancia de darme cuenta, hermano, que me corresponde a mí? Una gran parte, hermano, el hacer, el quitar, el desprender, el cambiar. ¿Para qué? Para que yo pueda gozar de los beneficios que Dios tiene preparados para mi vida. Verso 31 del libro de Efesios 4 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítense. ¿Sí? Es decir, ¿quién lo tiene que quitar? Yo. Yo lo tengo que quitar. Si soy una persona gritona, ¿a quién tiene que ponerle un alto? Yo. Si soy una persona, dice, muy enojona, ¿quién le va a poner un alto? Yo. Si soy una persona que le encanta maldecir, ¿quién le va a poner un alto? Yo. Yo tengo que poner un alto porque yo tengo que trabajar en aquellas áreas, en aquellas cosas que están en mi vida, que me contaminan, que me ensucian, que corrompen esa vestimenta que Él me ha puesto mediante la fe y que me van a impedir finalmente el poder yo heredar esa promesa de parte de Dios. ¿Sí? Seguimos. Dijimos, la justificación es de una manera instantánea. La santificación no, querido hermano. La santificación es un proceso que día a día tenemos que estar trabajando. Por eso a mí me encanta lo que Lamentaciones dice. Dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque ayer Dios fue misericordioso con nosotros. Y nos dio 24 horas del día, ¿para qué? Para trabajar en la santificación de nuestra vida. Lo que ayer no lograste, Él te da un nuevo día y te da una nueva misericordia para trabajar en esa parte. ¿Cuántos años Dios nos ha dado de misericordia? ¿Cuántos años, hermano, día tras día, Él te extiende su misericordia y te dice, te estoy dando tiempo para que tú recapacites, te des cuenta de tu condición y trabajes en ella? ¿Sí? Fíjense, hermano, cuán maravilloso y amoroso es Dios en nuestra vida, que en todo momento Él está a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de la enseñanza, de la predicación, a través de una alabanza, a través de otra persona. Él nos enseña y Él nos revela a través de las circunstancias, saca a relucir quiénes verdaderamente somos. ¿Sí? Alguien, en una ocasión, yo leí en un lugar esa frase que dice que el ser humano, en medio de su ira, es cuando en realidad es honesto. Si usted quiere saber cuándo usted ha sido honesto, es cuando usted está enojado. Porque cuando estamos enojados, entonces muchos decimos, es que yo lo dije sin pensar porque estaba enojado. No, es que en realidad cuando tú estás enojado, sacas a relucir lo que verdaderamente eres, lo que realmente piensas y lo que realmente sientes. Lo que no dirías en tu aparente contentamiento, lo vas a decir cuando estás enojado, porque eso es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y yo cuando yo leí esa frase o esa parte que yo les comento, a mí me hizo pensar muchas cosas. Cuando nosotros pasamos una cierta dificultad en nuestra vida, alguna cierta circunstancia, comenzamos a actuar
a veces le recriminamos a Dios, le reclamamos, dependiendo de las circunstancias que estemos pasando, actuamos de una manera egoísta, envidiosa, cobarde, no sé, ¿verdad? Con odio, con ira, ¿sí? Dependiendo de la situación que vivamos, así como actuamos, hermanos, eso te debe de ayudar a ti a reflexionar. ¿Qué cosa en mi vida necesita santificarse? Porque si yo actúo de esta manera en esta situación, entonces hay un problema en mí. Donde yo pensando que yo he avanzado, en realidad tal vez estoy retrocediendo en lugar de ir para adelante. Voy para atrás. ¿Sí? Si yo reacciono, si mi comportamiento cuando alguien me ofende, si es de una actitud violenta, aguas, porque la mansedumbre no está en tu vida. Está otra cosa, pero no es mansedumbre. Si cuando mis labios se abren es para, dice la palabra, para hablar para palabras corrompidas, entonces hay un problema. Mi vida, mis palabras, mis labios necesitan ser santificados, porque palabra corrompida hay en mí. ¿Sí? Entonces, cada circunstancia, y por eso a mí me gusta, hermano, a mí me gusta cuando hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad? En mi vida, ¿por qué? Porque ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que verdaderamente hay en mi corazón, qué es lo que realmente hay en mi vida. Si realmente he perdido de humildad, de mansedumbre, allí en la circunstancia es donde te vas a probar y te vas a ser puesto en la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Tu vieja naturaleza o tu nueva naturaleza? Y si tu vieja naturaleza pesa más, entonces, hermano, preocúpate. Porque si Cristo viene por su pueblo, estás lejos de poder estar preparado e irte con Él. Y si en la balanza la nueva naturaleza pesa más y el viejo hombre ha ido muriendo, gloria a Dios, sigue esforzándote, hermano, porque Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Eso debe ser, hermano, tu impulso, tu motivación. ¿Sí? Pero como vuelvo a repetir, si en la balanza el viejo hombre está pesando más, hermano, preocúpate y busca a Dios. ¿Sí? Ríndete a Cristo y comienza a trabajar en cada una de esas áreas de las cuales, hermano, te están llevando a alejarte del propósito por la cual Dios te ha traído a su salvación. Porque Él te ha llamado, hermano, con un propósito. No para que te pierdas. No, Él no nos ha llamado para perdernos. Él nos ha llamado, dice, para ser salvos, para ser santificados, para heredar la vida eterna. Pero en nuestra vida, hermanos, como creyentes, vamos a afrontar muchas circunstancias que lejos de que nos impulsen a avanzar, nos van a hacer retroceder. Y si vas retrocediendo, hermanos, déjame decirte que la palabra dice que Él no se agrada en los que retroceden. Dice la palabra, no seáis de los que retroceden para perdición de su alma, porque Dios no se agrada en ello, sino que debes de ser de aquellos que se esfuerzan por seguir luchando cada día, aún contra su propia naturaleza pecaminosa, contra sus deseos, contra sus pensamientos, contra lo que hay en su carne, porque luchamos contra lo que tenemos nosotros mismos. Sí, nos afrontamos con lo que nos rodea, pero la primera batalla es con nosotros mismos. ¿Sí? Con lo que hay en nuestra mente, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que nuestras palabras profieren. La lucha es personal. Y por eso debemos de preocuparnos, hermanos, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios viene, hermano, por una iglesia pura. ¿Sí? Y usted y yo somos esa iglesia, pero tenemos que procurar santificar nuestra vida. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 11, hermanos, nos habla acerca de que Él nos invita a vivir vidas santas y evitar el pecado. Colosenses capítulo 1, versos 5 al 11. ¿Sí? ¿Qué dice? A causa de la esperanza que Dios guarda en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el que llegó hasta vosotros por todo el mundo y lleva fruto y cree también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocéis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Esparafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministerio de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por tanto,
Santo, lo cual también nosotros desde el día que lo oímos nos hemos de orar por vosotros y de pedir de ser llamados en el conocimiento de su voluntad, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis con este digno del Señor, agradándole con todo llevado fruto de toda buena obra, y creciéndole del conocimiento de Dios, y fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Dice el versículo 5, que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Amén. ¿Cuál es la esperanza? Ya hicimos mención de ella, ¿verdad? Que es la vida eterna. Esa es la esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza, su esperanza, ¿sí? De la cual le debe impulsar todos los días. Cuando usted sienta flaquear, cuando usted sienta desanimarse, cuando usted sienta que va retrocediendo, hermano, acuérdese, yo tengo una esperanza. Y es la esperanza de heredar la vida eterna. Pero para que esto sea posible, la santificación en mi vida me corresponde trabajar a mí en cada una de las áreas de la cual yo tengo que mejorar. Las áreas que yo tengo que ir transformando, Dios lo va a hacer en base al trabajo y al esfuerzo y dedicación que yo haga. Todo trabajo, hermano, implica esfuerzo. Como ya dijimos, ¿verdad? De la boda natural implica tiempo, implica dedicación, implica inversión. Nuestra vida eterna también implica tiempo, también implica dedicación, también implica inversión, también implica, cosa más, sacrificio. ¿Por qué vamos a invertir? Vamos a invertir tiempo, hermano, trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Va a implicar, hermano, también dedicación, ¿verdad? En la oración, porque la oración es fuente, hermano, vital, hermano, para ese proceso de consagración, santificación en nuestra vida, ¿sí? Todo ello, hermano, no viene solamente porque yo quiera que venga. Va a venir porque yo estoy trabajando en aquello que yo quiero lograr para mi vida. Amén. Si esto hacemos, hermano, bienaventurados somos, porque estamos trabajando para nuestra eternidad. Pero si nos conformamos con lo que ya hemos recibido y creemos que por la justificación en la fe ya tenemos todo ganado y nos acostamos a dormir como el perezoso, hermanos, déjenme decirle que también los resultados van a ser fatales, porque la palabra de Dios no miente. Dice, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Él quiere que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero si nosotros nos vamos a conformar con lo que ya tenemos, hermanos, déjenme decirle que constantemente estamos pecando. Todo el tiempo pecamos contra Dios. Todos los días, de una u otra manera, seguimos fallándole a Dios. Y si pensamos que porque con el boletito de la justificación ya tenemos todo comprado, déjenme decirles que el pecado se va acumulando. ¿Sí? Y dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, no queremos eso, no queremos la condenación, entonces tenemos que trabajar y esforzarnos. Dios le dijo muy claramente a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en otro versículo de la palabra le dijo que seas muy valiente. Hermanos, yo sé que la vida cristiana no es algo sencillo. ¿Sí? La vida cristiana, hermano, es trabajo. Es dedicación, es esfuerzo, es sacrificio. Porque estás luchando contra tu propia naturaleza. Y esta naturaleza no se va a quitar hasta el día en que Cristo te llame a su presencia. Hasta entonces tu batalla, mi batalla, va a terminar. Mientras estemos en esta vida, todos tenemos una batalla. Desde el más pequeño hasta el más grande. Pero no es argumento suficiente para decir, es que esa es mi debilidad y me voy a dejar arrastrar. No, tengo un problema, tengo una debilidad, pero me voy a esforzar. Y Josué dijo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? ¿Por qué el esfuerzo? Porque cuando sentimos que ya no podemos, ya no aguantamos, ya no queremos, dice, esfuérzate. Ya no sientes que ya no das un paso más, pero esfuérzate para dar otro y otro. Y otro, y cuando tú te esfuerces, entonces la ayuda vendrá de arriba. Amén. Así que en esta tarde vamos a orar. Sabemos que, hermano, la promesa ahí está para nuestras vidas,
Pero yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar y de los que alcanzan a escuchar, ¿verdad?, esta palabra, realmente quieren heredar esa promesa que la palabra de Dios tiene para nosotros. Si es así, entonces, hermano, quiero decirte en esta tarde, esfuérzate y sé muy valiente. Yo sé que estás batallando, yo sé que en tu vida se van a presentar y se están presentando y se seguirán presentando dificultades, pero en Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Pero si tú te separas de Él, pero si tú vives lejos de Él, separados de mí, dice la palabra, nada puedes hacer. Si tú quieres luchar por tu propia fuerza, quieres cambiar en tu propia fuerza, hermano, vas a fracasar. El único medio es ríndete a Cristo, ¿sí? Sométete a Cristo, ora a Cristo para que Él te dé el discernimiento y la fortaleza para llevar este proceso y finalmente tú puedas, hermano, apropiarte de la bendición que Él tiene para tu vida. Amén. Así que ponlo sobre sus pies en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. Y es ahí el reto. Tenemos, hermanos, que esforzarnos y trabajar, ¿sí?, cada uno de nosotros en lo que estamos batallando. Amén. Antes de orar vamos a entonar unos cantos. También vamos a entonar este coro. Amén. Que dice, hermanos, tu fidelidad es grande. Y nunca olvide que Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Pero hoy en esta tarde, usted y yo tenemos que hacer realmente un compromiso en nuestra vida, hermanos, de también corresponder la fidelidad de Dios con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro, hermano, esmero, porque nuestra vida vaya siendo transformado día a día. Amén. Entonamos este canto. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Señor, estamos en este proceso, Señor, de la cual nuestra vida, Señor, tiene que ser santificada, mi Dios, día a día para poder heredar, Señor, la promesa de la cual tú tienes preparado para nosotros. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido a valorar, Señor, aquel sacrificio de la cual, Señor, tú efectuaste en aquella cruz. Perdónanos, Señor, porque hemos, Señor, menospreciado tu sangre. Cada vez, Señor, que no nos esforzamos, Señor, por trabajar en aquellas áreas que necesitamos, Señor, mejorar día a día. Señor, escatimamos, Señor, el sacrificio tan perfecto que tú, Señor, realizaste por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, de la tarde, aquí está, Señor, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en nuestro interior. Que tu Espíritu Santo siga ministrando, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro ser, Padre maravilloso. Traiga ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Dios, a nuestra mente y a nuestro ser, Padre maravilloso, de tu corazón. A fin, Padre maravilloso, que el arrepentimiento pueda traer frutos dignos, Señor, de una transformación, Señor, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, Padre, y que podamos estar preparados, mi Dios, para este gran evento, Señor, que aún, Señor, nos espera como iglesia. En esta hora, Señor, yo bendigo a mis hermanos, Padre, que cada uno de ellos pueda, Señor, tomar una decisión de una manera muy personalizada para trabajar en aquellas áreas, Señor, que necesitan, Señor, ser trabajadas.
aquellos, Señor, que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, Señor, a través de esta transmisión, Padre maravilloso. También tu palabra, Señor, sea para ellos, Padre eterno, y que, Señor, esa palabra no vuelva a ti vacía, sino antes bien traiga, Señor, frutos que glorifiquen, Señor, tu nombre a través, Señor, del testimonio, a través de la conducta, a través, Señor, de la vida, Señor, diaria, de la cual podemos manifestarte a ti, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén.